Esto sería un poco el razonamiento Lo que me está diciendo es, a medida que consumo, me da menos placer, lo pago menos. Cuando tengo más, me da más utilidad, tiene precio mayor. Fíjense lo que yo puse como ley de demanda. Si aumenta el precio de un bien, disminuye la cantidad que se compra. Esto tiene que ver con el comportamiento, menos cantidad de bien, sube su precio. ¿Por qué? Porque sube su utilidad. Cuando hay más cantidad de bien, baja su precio y baja la utilidad. Entonces, ¿cómo se comporta el que compra? Si aumenta el precio, baja la cantidad comprada. Si baja el precio, aumenta la cantidad comprada. El precio refleja lo que el mercado está dispuesto a pagar por ese bien o servicio. A precio más alto porque seguramente da más utilidad y porque es escaso. Con lo cual tiene precios altos y pocos compradores. Cuando el producto es abundante, hay más cantidad, se fabrica más, baja el precio y aumenta la cantidad que se consume. La idea es que el precio refleja lo que el mercado quiere, no es que hay alguien que hace subir o bajar el precio. La teoría apunta a la idea de que hay competencia. Después vamos a ver que hay mercados donde no hay competencia, que es lo que nosotros llamamos monopolio o oligopolio. Pero cuando yo puse, si aumenta el precio, la gente compra menos, ese precio lo hizo subir la demanda. No es que hay alguien que hizo subir el precio. Entonces, la idea es que el precio es consecuencia de lo que se quiere del producto. Es decir, que el precio alto tiene que ver porque es escaso, porque es útil. Si un producto hay poca cantidad, sube su precio. Si hay épocas de sequía de trigo, el precio del trigo sube. Hay más abundancia de trigo, el precio baja. Es decir, que el precio está reflejando utilidad, escasez, deseo. Para todos los bienes, esa es un poco la lógica. El precio es alto porque es útil, porque es escaso. Cuando sea menos útil, menos escaso, el precio va a bajar. De ahí se deriva la ley de demanda, que es cómo se comporta el que compra. Pregunta con respecto al consumidor. ¿Alguna duda? ¿O algo que no se haya entendido? ¿Lo repetimos? Disculpe, profe, ¿puede repetir de nuevo? ¿Es escasez? Que en realidad, porque nosotros lo vamos a ir viendo con distintos temas, porque uno dice, bueno, vos relacionaste el precio con la utilidad. Si es útil, va a subir el precio y va a haber, por lógica, cuando uno dice va a haber menos cantidad cuando sube el precio. Porque lo que uno puso acá, que puse, que a medida que consumimos más de un bien, genera menos placer y con lo cual baja el precio. Si consumo más, porque hay mayor cantidad del bien. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Que cuando el producto es escaso y útil, generalmente tiene precios mayores. Cuando el producto es abundante, llámese, me comí el cuarto helado, me da menos utilidad,
estoy dispuesta a pagarlo menos. Quiere decir que el precio del bien tiene que ver con la utilidad, con la escasez, con el placer. Por eso yo te pago el primer helado, pero no te voy a pagar el helado 10, lo mismo que te pagaba el primer helado, porque el primer helado era escaso. Por eso yo decía, en época de escasez de trigo, el precio del trigo sube. Entonces, cuando uno ve los precios, ¿a qué responden? Responden a la escasez, a los conceptos de utilidad, de escasez. Esos son los que responde el precio de un bien. Yo lo que digo es que si el precio subió, no es que lo hizo subir alguien. El precio subió porque la gente quiere el producto. Acuérdense que la idea es que el mercado orienta las partes. Ahí sí toma algo del concepto de Smith. La idea de que el precio lo termina cerrando el mercado. Y otra pregunta con respecto a lo que es demanda. ¿Qué puse acá como las abreviaturas que utilizamos para indicar precio y cantidad? Son la primera letra en inglés. Precio y cantidad generalmente en la bibliografía se referencia como P y Q. Vuelvo otra vez a la hojita para ver qué pasa con el vendedor. Hasta acá hablábamos del comprador, pero no del vendedor. De ahí vuelve a aparecer la idea de neoclásico, porque uno dice la palabra neoclásico. Si yo he escuchado alguna vez neoliberal, puedo interpretar que es más liberal, el neoliberal. Entonces, neoclásico, ¿qué significa? Que es más clásico, pero los clásicos son de teoría objetiva de valor, no de teoría subjetiva de valor. En realidad, lo neoclásico es porque toma algo de los clásicos y algo de los marginalistas. Por eso algunos dicen no tendrían que llamarse neoclásico, porque en realidad tiene más bien ideas liberales, con lo cual se asemejan más al pensamiento que no refleja lo que dirían la teoría del valor trabajo. Entonces la idea de neoclásico es porque toma algo de los marginalistas y toma algo de los clásicos, pero toma de Smith, no toma de Ricardo y de Marx. ¿Por qué vuelve con la segunda teoría de Smith, la de los costos de producción? Que es el análisis que se hace con respecto al que vende. Dice, la teoría del productor permite obtener la gráfica de oferta. Para ver cómo se determina la oferta, hay que volver a lo que decía Smith. Él decía que en las sociedades capitalistas modernas la producción interviene la tierra, el trabajo y el capital. Y cada uno de ellos se lleva una retribución, renta, salario y beneficio. Ese era el concepto de valor de la segunda teoría de Smith. Entonces yo puse acá, a diferencia de la teoría de Smith, los costos determinan los precios, según Smith. Para los neoclásicos, los precios determinan los costos. Vuelvo al pizarrón para aclarar un poco esto que se pierde. Esto es lo que decía Smith. Los costos determinan los precios, determinan el precio del bien, y el mercado regula los precios. Regula no me gusta poner entonces yo pongo que según Smith, los costos determinan el precio del bien y el mercado acomoda para el libre juego de la oferta y la demanda de los precios finales. Vamos a corregir esto.
¿Qué estoy diciendo? Lo que diría Smith es que si un producto a mí me cuesta fabricarlo 10 pesos, seguramente el mercado me paga 11 o 9, pero no va a haber mucha diferencia. En cambio, los neoclásicos hacen un razonamiento al revés. Los neoclásicos dicen algo que se discute mucho en la actualidad, porque los neoclásicos tienen como la idea de libertad de mercado, la idea de que el mercado regula los precios, y vuelve con la idea de libertad económica, con lo cual acá abre como una línea de pensamiento que es la explicación de los precios desde el punto de vista liberal y la explicación de los precios desde el punto de vista de la intervención del Estado. Nosotros lo vamos a ver, llámese precios cuidados. Es decir, los neoclásicos estarían en contra de los precios cuidados. Ellos sostienen que el mercado, con el libre juego de la oferta y la demanda, me dicen el precio correcto. Lo voy a poner con un ejemplo que diría un neoclásico. Si el litro de leche se va a 1.000 pesos, no le pongas precio regulado y lo bajás a 80. Pregúntate por qué llegó a 1.000 y soluciona el problema. Por eso sería que los precios determinan los costos. Si a mí no me gusta el precio, tengo que preguntarme por qué. Eso sería el razonamiento de los neoclásicos. Si un precio es alto, investiga las causas, no cambies el precio, porque el precio te está reflejando una realidad. La realidad que puede ser que el producto es escaso, que el producto es abundante, entonces el precio me está diciendo la realidad, entonces el precio es el que me va a orientar. El mercado quiere pagar, por dar un ejemplo, el mercado le puso al kilo de pan 10 pesos. ¿Me cierran los costos? No, entonces no puedo fabricar pan. Ellos insisten que es el mercado el que da señales a las partes. Por eso hay que dejarlo actuar libremente, que va a decir una verdad y esa verdad es la que tiene que interpretar el productor. Eso le va a permitir decir si el producto es compatible, le gusta a la gente, lo quiere comprar. Acá se empieza a mezclar, que nos va a aparecer en la parte de micro y macro, discusiones desde el punto de vista de programas para ver el tema precios, pero volvemos a lo que dirían los neoclásicos. Claro que los neoclásicos son los autores de la microeconomía y lo que dicen está comprobado científicamente. Lo aclaro porque como nosotros decimos que Keynes es el padre de la macroeconomía, los neoclásicos son el padre de la microeconomía. Eso no significa que somos todos neoclásicos en micro y vamos a pasar a ser keynesianos en macro. Lo que estoy diciendo es, esto es la estructura teórica. Podemos discutir los precios cuidados que los neoclásicos critican, podemos discutir por qué se aplican, por qué no se aplican. Lo que estoy diciendo es, no es que seamos todos neoclásicos, y si ustedes me preguntan por algo por fuera de lo que dijeron los neoclásicos, esto no es verdad. La idea es que bajan una estructura, unas herramientas teóricas y demostrar científicamente. También puedo decir por qué nosotros hacemos algo que en los libros no figuran o al revés. Esto funciona y no lo sugiere la bibliografía. En economía sucede mucho eso. Yo lo que estoy presentando, lo que es la estructura teórica de lo que nosotros llamamos microeconomía y cuál es el razonamiento que sucede en la mayoría de los casos. Y hago la salvedad. Si yo soy una empresa que no tengo competencia, controlo costos y controlo precios. Quiere decir que ese razonamiento de los neoclásicos es donde existe competencia. Si yo no tengo competencia, hago con los precios lo que quiero. Ahí sí necesito que el Estado mire para que exista la mayor competencia posible. Tratar de evitar monopolios, oligopolios, es decir, que los mercados sean lo más competitivos posible. Cuanto más vendedores, mejor calidad y precio. Por eso, cuando hay mercados concentrados, no solamente lo tiene que mirar el Estado, sino tiene que ver qué tipo de concentración y cómo afecta al consumidor.
Eso también existe. Lo que están diciendo los neoclásicos, que su estructura teórica es viable con mercados competitivos, que casi hay pocos, lamentablemente. Competitivo significa que hay muchos vendedores y todos ofrecen calidad y precio de producto. Cada vez se encuentran menos mercados competitivos. Que sí que la intención teórica está buena, pero no siempre el andamiaje teórico que presentan los neoclásicos, más desde el punto de vista vendedor. Los consumidores siempre son muchos, pero los vendedores generalmente con el devenir de la historia, acuérdense que los neoclásicos están fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los neoclásicos se van a encontrar cada vez con más monopolios y oligopolios, es decir, con más concentración por parte de los vendedores. Ellos arman el planteo teórico desde el punto de vista que demuestran que la competencia es lo mejor para el consumidor. Por eso a veces la oferta, cuando lo explicamos, insistimos mucho porque es una oferta que nos cuesta entenderlo, porque nosotros como consumidor nos comportamos como dice la ley de demanda, pero el vendedor no responde a la ley de oferta. Entonces eso lo aclaro porque va a surgir varias veces que volvamos sobre el concepto. Entonces sigo leyendo lo que dice. A través de este análisis, los neoclásicos explican el valor dado por el producto del bien y cómo se comporta la oferta, que muestra cuánto planea ofrecer el productor a cada nivel de precios para obtener el máximo beneficio. A diferencia de la demanda, la oferta tiene lo que nosotros llamamos pendiente positiva. Uno dice, ¿qué me estás diciendo? No se hagan problemas, cuando veamos bien demanda y oferta por separado, la idea es que el comprador, dijimos, ¿qué hace? Cuando suben los precios, compra menos, y el vendedor, ojo, cuando pienso como vendedor tengo que pasar a ser un vendedor. Cuando suben los precios, quiere vender más. Eso sería lo que nosotros llamamos teoría del consumidor y del productor. Así se comporta el que compra y el que vende. El que compra, cuando suben los precios, compra menos. El vendedor, cuando suben los precios, significa que la gente quiere el producto, van a querer ofrecer más producto de ese bien. A eso nosotros llamamos ley de demanda y ley de oferta. Por eso los neoclásicos se analizaron los precios en función de conceptos subjetivos, placer, gusto, lo que el mercado quiere. Vuelvo a la hojita. Por eso la aclaración que puse, los precios de mercado son determinados por el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Cómo concebían ellos a la economía? Como una máquina. Es decir, como que la sociedad es un conjunto de mercados donde hay personas que interactúan en varios mercados, inclusive a lo largo del día. Fui a trabajar, participo del mercado laboral. Fui al supermercado, fui al mercado de bienes. Pagó un servicio, fue al mercado de servicios. Ellos interpretan como algo mecánico. Ellos dicen, los sistemas económicos, es decir, la sociedad es como una máquina que a través de la interacción de mercados logra una situación de equilibrio, que significa logran establecer la cantidad que quiere, el otro lo que vende. Entonces ellos dicen, hay mercado de bienes, hay mercado de dinero, hay mercado de trabajo, y la situación de equilibrio se logra interactuando las partes. ¿Qué significa? Todo producto tiene un precio de equilibrio, que es el que las partes acordó. Hay muchas veces que yo no participo de ese mercado, por dar un ejemplo. En la ropa yo veo que hay distintos segmentos, distintas marcas. Entonces, que yo no pueda comprar, voy a poner un ejemplo concreto, un par de zapatos en el negocio de Ricky Sarkani, no significa que se vaya a fundir. No, si el par de zapatos sale 3 veces más de lo que yo pago un par de zapatos común, es porque esa marca tiene su mercado, ese cliente que le paga ese precio. Quiere decir que dentro de un segmento, como puede ser el mercado de zapatos, puedo encontrar submercados. ¿Qué significa? Cada bien tiene un precio acorde a lo que el comprador está dispuesto a pagar. Quizás ese comprador no soy yo, es otro, pero si está en el mercado es porque alguien paga ese bien. Eso es como una regla de oro que siempre decimos. Si está es porque alguien lo paga. Cuando alguien no pague, cerrará el negocio. Pero muchas veces uno ve precios de cosas que uno dice, ¿quién lo compra? Si el negocio está abierto, se sigue vendiendo en línea, es porque alguien lo compra.
Por eso yo aclaro que el sistema económico, según los neoclásicos, se basa en la competencia, no se basa en concentrar y manipular los precios. Y con la idea de que todos los factores están siendo utilizados. De ahí que ellos hacen la definición de economía que se utiliza mucho en los libros. Uno dice, ¿cuál sería una definición de economía? Ellos dicen, la economía es una ciencia social que estudia la forma en que una sociedad resuelve sus problemas económicos. ¿Por qué tiene que resolver los problemas económicos? Porque hay escasez. Entonces, la economía sería esa ciencia social que resuelve los problemas económicos. Existe un problema económico siempre que se usan medios escasos para satisfacer necesidades, fines alternativos. Entonces, ellos pasan de la idea de que como los recursos son escasos y generan problemas económicos, la economía es la ciencia que se encarga de resolver los problemas económicos. Y al final aclaré un poco lo de los marginalistas y los neoclásicos. Yo puse los marginalistas. Para los marginalistas la utilidad de los bienes puede ser medible. Para los neoclásicos la utilidad no es medible. ¿Qué significa? Las cosas se ordenan, me da más o menos satisfacción. Y los neoclásicos son la síntesis de los clásicos, Smith, con su teoría de los costos de producción, y Ricardo, que también habla del proceso de producción, y los marginalistas que hablan de oferta y demanda. De ahí la palabra neoclásicos. Pero en realidad no es que son nuevos clásicos, sino es la síntesis de la oferta planteada por Smith y Ricardo y la demanda planteada por los marginalistas. Esto sería la última parte de cosas que uno vemos de historia de pensamiento. Nosotros ahora entramos en una parte que no es teórica, es más bien de comprensión e ir entendiendo los temas, que es lo que nosotros llamamos la unidad 2 de Pérez-Henry. La unidad 2 de Pérez-Henry prácticamente entra casi toda la unidad. Ojo que es una unidad más bien práctica. Con lo cual, a diferencia de otros temas,